Muy buenos días en este día, en esta mañana. Quien te saluda, Liliana Marcos. Y bueno, como siempre digo, aquí estamos para compartir una reflexión para nuestras vidas, ¿sí? Y te invito a que abras en el libro de Josué, capítulo 10. Vamos a leer una palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios. Dice, derrota de los amorreos. Voy a leer un poquito la introducción, ¿no? Dice, cuando Adonixedec, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey. Y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres eran fuertes. Por lo cual Adonisedec, rey de Jerusalén, envió a Oam, rey de Hebrón, a Piream, rey de Jarmut, a Jafia, rey de Laquis, a Debir, rey de Glón, diciendo, subid a mí y ayudadme, combatamos a Gabaón, porque ha hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jarmut, el rey de Laquis, el rey de Glón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y acamparon cerca de Gabaón y pelearon contra ella. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal, no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué de Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Gloria a Dios. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal, y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Betorón, y los hirió hasta Seca y Maceda, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Seca, y murieron y fueron más los que murieron por las piedras de granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta ahí la palabra del Señor. Amén. ¿Y qué nos quiere decir esta palabra? Vamos a ir un poquito, ¿no? A las enseñanzas. Dice Josué, y los dirigentes dejaron de orar y buscar la voluntad de Dios con respecto a los gabaonitas, celebrando un pacto con ellos que no podían quebrantar. Esa decisión destinada hizo que los cananeos impíos entraran en Israel, una acción prohibida, ¿no? Que nos hablan de Deuteronomio 7. Y en todas las decisiones de la vida se debe buscar la voluntad de Dios. Muchas veces cometemos errores, tenemos que sufrir las consecuencias de esos errores, ¿no? Y como Josué. Pero así todo Dios ayudó al pueblo de Israel, ¿no? A vencer a sus enemigos. Gloria a Dios. Y en el capítulo 10, verso 8 dice, aun cuando Israel había cometido un error al celebrar un pacto con los gabaonitas, Dios ayudó a su pueblo a defenderlos. Con frecuencia Dios usa los fracasos que hacen que los creyentes no perciban la perfecta voluntad divina como oportunidades para demostrar su amor y fidelidad a sus hijos. Aunque muchas veces le fallemos, aunque muchas veces cometamos errores, pero ahí Dios siempre
está fiel para ayudarnos y para defendernos, porque Él no puede negarse a sí mismo, ¿no? El Señor dijo que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, y el Señor está con nosotros, el Señor está con sus hijos, el Señor está con su pueblo, amén. Por más errores que cometamos, si vamos a Dios y reconocemos nuestros errores, le pedimos perdón a Dios. Como dice la palabra de Dios, Dios es fiel y justo para perdonarnos y para ayudarnos. Y aún así Él siempre tiene misericordia de nosotros. Gloria a Dios, porque Él es Dios, ¿no? Un Dios tardo para la ira y grande en misericordia, como dice la palabra de Dios. Josué, en el verso 12 vemos que Josué pidió un milagro, ¿no? Y Dios respondió su oración. Gloria a Dios. Los creyentes no deben titubear, en pedirle al Señor que obre a favor de manera extraordinaria. Sabemos que Dios es un Dios de milagros, ¿no? Que puede hacer milagros, pero que nosotros ni siquiera imaginamos, ¿no? Porque Él es el Todopoderoso, el gran yo soy. Fíjate que acá en el verso 13, Él dijo, y el sol se detuvo y la luna se paró, porque Josué dijo, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas, sol detente en Gabaón y tú luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado a sus enemigos. Fue un milagro, ¿no? Porque todo un día se paró hasta que Dios vengó al pueblo de Israel de sus enemigos. Y Dios puede hacer tremendos milagros en tu vida, en tu familia. Yo no sé cuál es el milagro que estás esperando, pero Dios es un Dios de milagro y sabemos que todo lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, ¿no? El pueblo de Dios vive en un mundo hostil y malvado y se enfrenta a tales desafíos y dificultades que es necesario los milagros para cumplir el plan y el propósito de Dios en la vida de ellos. Y a veces realmente necesitamos que Dios opere esos milagros en nuestras vidas para que realmente Dios pueda cumplir su propósito en nuestras vidas, en nuestra familia. No sé cuál es el milagro que estás esperando. Tal vez estás esperando el milagro por tu esposo, por tus hijos, por tu familia. Estás esperando un milagro financiero, un milagro en la salud. Dios es un Dios de milagros. Así que no dudes, confía en el Señor, créele a Dios porque Dios es un Dios de milagros. Mira, volvemos a leer el verso 8 que dice, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos porque yo los he entregado en tus manos y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. No sé cuál es el enemigo que estás echando contra tu vida. Tal vez hay enemigos que están acechando contra tu familia, contra tu matrimonio, contra tu hogar, contra tu ministerio, ¿sí? Pero confía en el Señor, clama a Dios y Dios va a responder. Y si Dios tiene que hacer un milagro, deja que ese milagro lo haga Dios, porque Dios es un Dios de milagro. No sabemos cómo, no sabemos de qué manera, pero Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Amén. Por eso tenemos que ir a Dios, confiar en el Señor, descansar en Él, y Él va a hacer ese milagro que estamos esperando. Gloria a Dios. No se da el método exacto, ¿no? Acá en la referencia nos dice, no se da el método exacto que Dios empleó para prolongar la luz del día, ¿sí? Dios pudo haber disminuido la velocidad de la rotación de la Tierra, haber inclinado la Tierra sobre su eje como en el norte donde se pone el sol durante varios meses del año, o haber causado una refracción de rayos solares. De cualquier manera que Dios lo haya hecho, la prolongación de aquel día fue una respuesta extraordinaria a la oración, ¿sí? El Dios que creó el mundo y los cuerpos celestes con sus funciones también puede suspender sus movimientos naturales para sus propios propósitos. Bendito sea Dios. Dios es un Dios de milagro. Y como dije antes, no sé la situación, aflicción que estés atravesando, pero si Dios pudo detener el sol y la luna, se paró para obrar a favor de Josué y su pueblo,
No hay nada imposible para Dios. Amén. No hay nada imposible. Yo no sé cuál es el milagro que estás esperando, pero como dije antes, Dios es un Dios de milagros. Y bueno, te dejo con esta palabra, ¿no? Hoy es cortita la reflexión, pero confía en el Señor. Josué no habían buscado la dirección correcta, habían hecho pacto con los amonitas, por no buscar la guía y dirección, ¿no? Y muchas veces cometemos errores por no buscar la dirección correcta del Señor. Pero así todo Dios se glorificó, Dios se manifestó con poder y gloria y vengó al pueblo de Dios de sus enemigos. Hoy Dios quiere decirte que a pesar de nuestras situaciones, a pesar de muchas veces que flaqueamos, que muchas veces erramos, que nos volvamos a Dios de todo corazón si hemos fallado, si hemos pecado, ¿no? Como dije antes, Él es fiel y justo para perdonarnos y ayudarnos. Y aún así muchas veces Dios permanece fiel. Dios permanece fiel a su palabra. Dios es nuestro ayudador, Dios es nuestro defensor, Dios es el que pelea nuestras batallas. Y así como Dios peleó por el pueblo de Israel y le dio victoria frente a sus enemigos, Dios te va a dar victoria en este día, en esta mañana, frente a toda situación, frente a toda circunstancia que estés atravesando. Si estás atravesando un problema en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, créele a Dios que Dios va a hacer ese milagro. Dios es un Dios que restaura. Amén. Solamente debemos creer, confiar en Dios, en la palabra de Dios y en las promesas de Dios. Y también en el poder de Dios, porque Dios es el Todopoderoso, es el gran yo soy. A veces pensamos de qué manera va a obrar Dios, pero no debemos pensar, solamente debemos entregar esa carga, descansar en Dios y Dios va a hacer lo que tenga que hacer. Y bueno, yo quiero hacer una oración por tu vida, amén, en este día, en esta mañana. Padre Santo, en esta hora, Dios mío, te doy gracias por esta palabra. Te pido que bendigas a todos aquellos que nos oyen, que nos miran a través de las redes, que tú operes ese milagro, Señor, que sus vidas, Señor, en sus corazones hay, Señor. Tal vez hay peticiones, Señor, que todavía no han sido contestadas, amado Dios, que tú te puedas glorificar en sus vidas, Señor, en su familia, en sus hogares, en sus matrimonios, en sus seres queridos, en cada hijo, Señor amado, que tú te puedas glorificar en la salud, en la finanza, en los sentimientos, amado Dios. Y así como peleaste, amado Dios, por el pueblo de Israel y los defendiste y vengaste a tu pueblo de sus enemigos, yo te pido, Señor, que nos defiendas, que nos guardes, Señor, que nos defiendas de todos aquellos, Señor amado, que quieren dañar, lastimar. Sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, Señor, sino contra principados, potestad del aire, contra toda hueste de maldad. Padre, yo te doy gracias, Señor, y sé que tú eres un Dios verdadero, tú eres el Todopoderoso, tú eres el gran yo soy, y que tú te vas a glorificar en medio de tu pueblo. Señor, te doy gracias en esta hora y bendigo a todos aquellos que nos miran y nos escuchan a través de la red. Gracias, Jesús, a ti te damos toda la gloria, la honra, Jesús, amén y amén. Y bueno, te dejo esta reflexión, sigue meditando en la palabra de Dios y que Dios siga obrando, ministrando y hablando a tu vida. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Quien te saluda, Liliana Marcos. Un beso. Bendiciones.